Comenzamos con bastante cerca del supermercado. Lo primero es fijarnos en la palabra más importante, que será el núcleo, en este caso es la palabra cerca. Cerca es un adverbio, por lo tanto todo lo que va acompañándolo, bastante cerca. ¿Cerca de dónde? Del supermercado. Todo esto que tenemos aquí será un sintagma adverbial. Como no sabemos la función, le poníamos la rayita. Es importante que comencemos de esta manera y que lo hagáis con estos cajoncitos y dejando el espacio para continuar encima el análisis del sintagma. Tenemos la palabra bastante, que es otro adverbio que va complementando a cerca, por lo tanto hace la función de adyacente. Y luego tenemos del supermercado. Del es la unión de más el, es decir, que tenemos una preposición encabezando este nuevo sintagma. Como es una preposición, esto que hay aquí es un sintagma preposicional y hace la función del complemento de ¿qué? De cerca, que es un adverbio. El sintagma preposicional, recordad que se ponía enlace en la preposición y término en el resto. Como supermercado es un sustantivo, este término es un sintagma nominal. Y ya tendríamos la primera de los sintagmas. Continuamos con mis zapatillas Nike de deporte. En este caso estamos hablando de la palabra zapatilla. Este sería el núcleo de nuestro sintagma. Como zapatilla es un sustantivo, todo lo que aquí tenemos se trata de un sintagma nominal. Ese sintagma nominal vamos a ver de qué va acompañado. Está la palabra mis, que es un determinante posesivo, por lo tanto hace la función de actualizador. Que se ha ido. Y luego tenemos que mis zapatillas son de deporte y se llaman Nike. Nike es otro sustantivo. Por lo tanto, recordamos que cuando teníamos un sustantivo que va calificando, diciendo algo de otro sustantivo, ese sustantivo hace la función de aposición. Y a continuación tenemos de deporte. De es una preposición, así que este sintagma que tenemos aquí será un sintagma preposicional y hace la función de complementar a la palabra zapatilla. Está diciendo que son de deporte, por lo tanto es un complemento del nombre. Como un sintagma preposicional tiene el enlace y deporte, que es el término. Como deporte es un sustantivo, el término es un sintagma nominal. Así que este sintagma tiene un componente, mis zapatillas, dos componentes, mis, un componente, zapatillas 2, Nike 3 y de deporte 4. El núcleo, el actualizador, una posición y un complemento del nombre. Seguimos ahora con poco satisfecho con su vida. En este caso estamos hablando de satisfecho, sería la palabra más importante, por lo tanto, satisfecho se trata de un adjetivo. Así es que lo que tenemos en este momento sería el núcleo, que hemos dicho que es un adjetivo, por lo tanto, lo que vamos a analizar, todo esto es un sintagma adjetival. Ese núcleo satisfecho va acompañado de la palabra poco, que es un adverbio y por lo tanto hace la función de adyacente. Y luego tenemos con su vida. Con es una preposición, por lo tanto lo que aquí hay sería
un sintagma preposicional. Y la función que realiza ese sintagma preposicional sería función de complemento de la palabra satisfecho, que es un adjetivo, por lo tanto complemento del adjetivo. Como es sintagma preposicional, la preposición con es el enlace, mientras que subida sería el término. Como aquí la palabra más importante en el sintagma subida es el sustantivo vida, pues se trata de un sintagma nominal. Su es un determinante, por lo tanto es un actualizador. Y de esta manera tendríamos ya hecha el sintagma poco satisfecho con su vida. Pasamos ahora a el siguiente, que era vendió la casa el mes pasado. En este caso tenemos que fijarnos que aparece la palabra vendió. Vendió es un verbo, por lo tanto el verbo sabemos que es el núcleo de lo que sería un sintagma verbal y será su núcleo. Ahora tenemos que ver cuántos sintagmas acompañan a la palabra vendió, al verbo vender. Vemos que está la casa y el mes pasado, es decir, nos está informando el verbo vender, nos dice qué vendió, pues vendió la casa. Y cuándo la vendió nos está diciendo el momento, el mes pasado. Por lo tanto, esto es un sintagma que es un complemento y este es otro sintagma que es otro complemento. Vamos a fijarnos en el primer complemento, la casa. La palabra importante, el núcleo es casa. Como casa es un sustantivo, pues tenemos un sintagma nominal. Y la es un determinante que hace de actualizador. Vámonos a la siguiente, que es el mes pasado. Aquí la palabra más importante es la palabra mes. Como mes es un sustantivo, este sintagma que hay aquí es también otro sintagma nominal. El es un determinante que hace la función de actualizador y pasado, esto que tenemos aquí sería un adjetivo, por lo tanto se trataría de un adyacente. Y tendríamos ya completo este sintagma verbal. Vamos ahora a ver el siguiente sintagma que tenemos, que era, aquí lo colocamos, habían avisado a la policía inmediatamente. Bien, volvemos a tener en este caso una forma verbal, lo primero, habían avisado, una forma verbal compuesta. Ellos habían avisado, forma verbal compuesta. Por lo tanto, esto es un verbo y si es un verbo, esto que hay aquí se trataría de un sintagma verbal. Y todo esto es un núcleo. Vamos a ver qué complementos tiene el verbo habían avisado. ¿A quién habían avisado? Pues habían avisado a la policía. ¿Y cómo lo hicieron? Pues inmediatamente. Por lo tanto, aquí tenemos un complemento y aquí inmediatamente tendríamos otro complemento. Vamos a fijarnos en el primero de ellos. En el primero vemos que comienza por A, por lo tanto es una preposición, pues esto se trata de un sintagma preposicional. Este A, que es la preposición, es el enlace y la policía es término. Como el núcleo de ese término es la palabra policía, que es un sustantivo, es un sintagma nominal, mientras que la es un determinante actualizador. Y inmediatamente es un adverbio. Como es la única palabra, pues hace de núcleo. Y esto hemos dicho que es un adverbio, pues es un sintagma adverbial.
De esa manera tendríamos ya analizada este sintagma verbal. Y ahora tenemos el siguiente aquí, que nos dicen la sintagma, tendremos muy bien los ejercicios de lengua. Volvemos a encontrarnos, tendremos, que es un verbo. Por lo tanto, todo lo que hay aquí se trata de un sintagma verbal. Como esto es un verbo, es el núcleo de ese sintagma verbal. Y vamos a ver qué tipo de sintagmas los acompaña. ¿Cuántos hay? ¿Qué es lo que tendremos muy bien? Pues tendremos muy bien los ejercicios de lengua. Y como dice que son estos ejercicios que están muy bien. Por lo tanto, tenemos dos complementos. Voy a borrar este de aquí, que hace falta poner un poquito la rayita más baja para que nos quepa el complemento. Vamos a volver a señalar. Bien, aquí. Hemos dicho que este es un complemento y que este es otro. Tenemos el núcleo y ese núcleo, verbo tener, tendremos, va complementado por dos sintagmas. Muy bien y los ejercicios de lengua. Muy bien. Aquí, bien es el núcleo. Y como es el núcleo, pues ese bien sabemos que es un adverbio, por lo tanto esto se trata de un sintagma adverbial. Vale. Y muy es otro adverbio que va calificándolo, así que al ser un adverbio que califica a otro adverbio, se trata de un adyacente. Y luego tenemos los ejercicios de lengua. Los ejercicios de lengua, aquí estamos hablando de ejercicios, que es el núcleo. Por lo tanto, esto se trata de un sintagma nominal que va acompañado de un determinante los, que es el actualizador, y de es una preposición. Por lo tanto, de lengua es un sintagma preposicional y hace la función de complemento del nombre, ejercicio. Este sería el enlace, la preposición, y lengua es el término. Como lengua es un sustantivo, pues se trata de un sintagma nominal y lengua es el núcleo. Y de esta manera tendríamos también este sintagma visto. Pasamos al siguiente, que es iremos a la playa en verano. Volvemos a encontrarnos lo primero con un verbo. Por lo tanto, si hay un verbo, lo que acompaña al verbo, todo esto constituye un sintagma verbal. Y el verbo es el núcleo de ese sintagma. Vamos a ver los sintagmas que los acompañan. Nos dicen dónde iremos y nos dice a la playa. ¿Y cuándo vamos a ir a la playa? En verano. Por lo tanto, tenemos dos complementos. Un complemento que es a la playa y otro complemento en verano. Vamos a ver el primero. Iremos a la playa. Como comienza por A, se trata de un sintagma preposicional. El A es el enlace, mientras que la playa es el término. Como tenemos la palabra playa, que es un sustantivo, este término se trata de un sintagma nominal. Y la, pues, determinante actualizador. En verano, en es una preposición, por lo tanto, esto es un sintagma preposicional. Y la preposición hace de enlace, mientras que el resto hace de término. Como verano es un sustantivo, este término
es un sintagma nominal. Y ya tendríamos otro sintagma analizado. Aquí tenemos estos dos que son más cortitos. El número 8 que nos dice muy mal. Este sintagma, el núcleo es mal. Como mal es un adjetivo, pues esto que hay aquí es un sintagma adjetival. Y muy es un adverbio. Por lo tanto, hará la función de adyacente. Vale. Vamos a ver el de al lado. Más cerca de su familia. Aquí la palabra más importante es la palabra cerca. Por lo tanto, es el núcleo. Cerca se trata de un adverbio. Así es que esto que tenemos acompañándolo se trata de un sintagma adverbial. Más es un adverbio, como hemos visto antes, el adverbio hará aquí la función de adyacente. Y de su familia empieza por una preposición, por de. Por lo tanto, esto que hay aquí es un sintagma preposicional y ese sintagma preposicional hace la función de complemento de la palabra cerca, que es un adverbio, complemento del adverbio. Este sintagma preposicional es el enlace y su familia sería el término. Como tenemos la palabra familia, que es un sustantivo, el término es un sintagma nominal. Y su es un determinante que hace la función de actualizador. A continuación, muy interesante de leer. Aquí la palabra más importante, el núcleo, es interesante. Como interesante es un adjetivo, todo el sintagma se llama sintagma adjetival. Muy es un adverbio. Hemos dicho que hará la función de adyacente. Bien. Y de leer comienza por una preposición, por lo tanto esto es un sintagma preposicional y como va acompañando a un adjetivo, pues el sintagma preposicional será complemento del adjetivo. Este será su enlace y este será su término. Y pasamos a la última de esta serie, que era la número 10, estas series aburridas. Pues como aquí el núcleo es la palabra series y serie es un sustantivo, este sintagma se trata de un sintagma nominal, donde estas es un determinante, por lo tanto hace la función de actualizador y aburridas. Aburrida es un adjetivo, por lo tanto hace la función de adyacente. Y con esto terminamos esta serie de sintagmas. Procurad ir haciendo el análisis como lo estoy haciendo yo, con sus cajetitas y dentro de las cajetillas indicando cada uno de los componentes del sintagma. ¿De acuerdo? Vale, pues ahora seguiremos con la ficha correspondiente al 2 de abril.